Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Mis hermanos, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en una emisión más de este programa, La Fe del Creyente. Ay, mis hermanos, qué delicia en verdad conocer todo esto que el Eterno manda para que nos fortalezcamos, para que nos edifiquemos, para que nos consolidemos como fieles y verdaderos discípulos de Yeshua, y con ello hijos del Eterno, siervos de Él, instrumentos de su voluntad, canales para que use para dar bendición a quien lo quiera, guerreros que enfrentan la violencia que sufre el reino de los cielos, como lo dijo Yeshua. Sí, es para que tú te fortalezcas, para que tú estés seguro de tu fe, para que tus convicciones se fortalezcan muchísimo, para que así vivas esta delicia de ser discípulo de Yeshua. Y bueno, hemos estado viendo cómo, aún como creyentes, podemos tener en nosotros cuestiones que impidan, que dificulten, que limiten, que cierren las posibilidades de tener bendición plena de nuestro Padre Eterno, Jehová Tsebaot, Yahweh Tsebaot. Sí, mis hermanos, es algo que para mí resultaba no fácil de entender cuando llegué a los pies de Yeshua hace pues ya casi 8 años. Voy para los 8 años que llegué a los pies de Yeshua. Y nuevamente vuelvo a decir, bendito el Eterno que por instrucción de Él me trajo aquí a Java Ministerios, porque precisamente fue donde mi visión del escenario en el cual nos movemos, en el escenario real, físico, pero también en el escenario espiritual en el que nos movemos como creyentes, ¿sí? Aquí vino a tomar esta amplitud y esta profundidad gracias a esos enseñanzas, esos mensajes, esas semillas de conocimiento, de sabiduría y de entendimiento que Él ha enviado a nosotros, que Yeshua ha hecho con nosotros, ha hecho conmigo, como hizo con esos 11 discípulos que quedaron después de que Él fue crucificado, y que en esos 40 días que duró con ellos aquí en la tierra, les abrió el entendimiento. Bendito Yeshua y bendito Yahweh. Benditos ambos. Y mis hermanos, bueno, pues me identifico nuevamente. Les habla Lucino Javier García Pesina, miembro de Java Ministerios, siervo de Yeshua, discípulo de Él, en ese reto que implica el servir al Eterno, ese reto que implica el caminar cada día con
no exento de dificultades, no exento de contiendas. Es camino angosto que Yeshua vino a mostrarnos, vino a revelarnos para llegar al eterno. Esa es la promesa que tenemos, y a través de Él, de nuestro amado Maestro, de nuestro amado Redentor. Y bueno, pues es una batalla de todos los días. Es una batalla que tienes que pelear contra tu carne, contra tus rasgos de carácter, sobre todo aquellos que no son buenos. El enojo, la ira, la tristeza, etcétera. ¿Sí? Y tratar de potenciar a través de ellos justamente los contrarios, los buenos rasgos de carácter, las buenas inclinaciones de la carne, ¿sí? Sin embargo, esa es una primera lucha, y lo veíamos en las enseñanzas anteriores, en lo que les he mostrado en los mensajes anteriores. Y bueno, también esa contienda que tenemos en el exterior, hacia el exterior, y que quiere confabularse, se confabula de hecho con esos rasgos de carácter no buenos que tenemos, y es esa contienda que tenemos contra Satanás y todas sus entidades espirituales de maldad en las distintas jerarquías que Pablo nos habla de manera tan clara en Efesios 6. Ahí nos habla. De hecho, Él es quien abre esta dimensión del conocimiento de la palabra, que es lo espiritual, y lo abre en guerra espiritual. Yeshua lo abrió en acto. Ve sus milagros, muchos de ellos son justamente de liberación, de sanidad, causada la enfermedad por espíritus malignos, vaya. ¿Sí? Y esto, insisto, es gracias al Eterno, que aquí en Abba ha ido abriendo el escenario espiritual en términos de conocimiento, y poco a poco llega el entendimiento a cada uno de los jabaítas. Hemos visto también que hay fortalezas que están en nuestra vida y que no nos damos cuenta, aún siendo creyentes de muchos años. Y vimos dos de ellas: la fortaleza del rechazo y la fortaleza de falta de perdón. ¿Sí? Esta última terrible, porque está condicionado justamente el que perdonemos para que podamos ser perdonados. Y si no perdonamos, no nos perdona el Padre Eterno, y eso quiere decir que no entramos al reino de los cielos. Sí, entonces tenemos como hijos de Yahweh, como discípulos de Yeshua, como reto el perdonar. Y bueno, todos estos temas que hemos estado viendo apuntan a que tú puedas entender esto como lo hemos ido entendiendo los jabaítas. Y bueno, hoy tenemos un tema que también complementa el tema que acabamos de cerrar, ¿sí? Ahora, el de guerreros lastimados, que fue el tema pasado, y hablamos justamente del aspecto emocional que implica daño en el creyente, las lastimaduras producidas justamente por el rechazo, lastimaduras que se tornan a veces tan duras y hacen duro el corazón, que justamente entonces no podemos otorgar el perdón. Pero bendito el Eterno te está trayendo a ti para que conozcas y para que actúes. Recuerda mi hermano, que el que tú te hagas de esta sabiduría, de este conocimiento, no es para que se quede en tu mente, no tiene ningún sentido si es de esta manera, ¿no? Porque el propósito esencial de que tú conozcas todo esto es para que actúes, para que obres conforme a esa sabiduría, conforme a ese conocimiento, ¿sí? Para que cada día enfrentes el reto de
cumplir la obra que el Eterno quiere poner en tus manos, y para ello necesitas disponerte. Es una oración que regularmente se hace por los jabaítas, ¿sí? Y se hace en un momento, en un rezo, en una serie de rezos que se llama Shaharit, ¿sí? Ahí por la mañana, desde hora temprana hasta cerca del mediodía, antes del mediodía, podemos hacer estas oraciones. Y ahí justamente es donde pedimos, ¿sí?, que el Eterno nos acompañe todo el día, que su dulzura, que su deleite, que su presencia nos llene, nos sature, nos abrace, nos envuelva por el camino que vayamos, ante quien nos estemos, en donde nos hallemos y en la circunstancia que vivamos. Y que justamente, cobijados por esa dulzura, por ese deleite, por esa presencia, ¿sí?, Él establezca la obra de nuestras manos, y que sea su Santo Espíritu el que redarguya en nosotros y consolide cada una de nuestras convicciones para poder hacer esa obra. No hay otra forma, mi hermano, ¿sí? Y que Él también la afirme. Esto es una oración que se hace todos los días, ¿sí? Bendito Él que nos dio también a conocer el rezo, tal y como lo hacía nuestro amado Maestro Yeshua. Y bueno, ahora vamos a ver iniciamos un tema que se llama Mentes Liberadas. Es el nombre de este tema, y se compone también de 3 subtemas. Hoy posiblemente veamos solamente la encuadre, la introducción, si el Eterno así lo dispone. Y tiene que ver, mi hermano, con el mundo en que vivimos. Mira, en general el mundo actual está siendo usado por Satanás para provocar en el humano, en Adán, pensamientos de maldad. ¿Sí? Si tú observas la oferta que te hace el mundo, mi hermano, es para que tú hagas caso omiso, para que no hagas caso, de la voluntad del Eterno. Si así está diseñado, él está siendo usado por Satanás, y se sirve ahora de la tecnología. Entonces, el Eterno nos dio una mente que la equipó con una serie de procesos cerebrales, de facultades del pensamiento, de procesos de pensamiento que hacen complejo el funcionamiento de nuestra mente. De acuerdo a la ciencia hay dos tipos de procesos, los básicos y los complejos. Los elementales, los más básicos, la observación, la percepción, ¿sí? Los más elevados, los complejos, ya el análisis, etcétera, vaya. Y ambos interactúan de manera simultánea en nuestra cabeza. Y es ahí justamente en donde se define nuestra manera de ser, nuestra personalidad. Ahí es donde se configura nuestra manera de actuar. Ahí ocurre justamente la toma de decisiones, y lo hacemos en relación con esa información que obtenemos, ¿sí?, a través de los sentidos. Del exterior obtenemos esa información y con ello tomamos decisiones. Mira, esos procesos mentales corresponden al almacenamiento, elaboración y traducción de todos esos datos que te digo. Por eso te hablo de que es lo que percibes. ¿Qué percibes? Sonidos, sensaciones, sabores, olores, imágenes, situaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Todos ellos aportados por los sentidos para un uso inmediato y también en un uso posterior, en la memoria a corto y largo plazo. Y ahí justamente la memoria y la percepción, como lo puedes ver, juegan un papel importante en estos procesos básicos cognitivos. La inteligencia, el lenguaje y el pensamiento en general, entre otros, forman parte de tales procesos mentales. Mira, hoy nos enfocaremos solamente a los pensamientos, ¿sí? Y aquí en este tema veremos cómo Satanás
induce nuestra mente, le pongo ese término, entra a nuestra mente, ¿sí? Y veremos cómo perturba y distorsiona esos procesos mentales que el Eterno puso en nosotros. ¿Sí? Satanás puede llegar a perturbar la memoria, puede perturbar la percepción que tenemos del entorno en el cual vivimos, puede trastornar también nuestra inteligencia, nuestros pensamientos. Porque si tú puedes ver a tu alrededor, hay personas que algunos pueden escuchar bien, otros no. Hay personas que ven cosas, otros no. Hay personas que oyen voces y otros no, ¿sí? Entonces, hay voces, hay visiones que se inducen a nuestra mente por medio, fíjate bien, por medio de los caldeos. En nuestra mente podemos escuchar la propia voz de la conciencia. Podemos escuchar la voz de la cual se sirve Satanás para inducir pensamientos de maldad. Pero también le podemos escuchar la voz del Eterno, la voz del Espíritu Santo. Porque lo dijo Yeshua, el Espíritu Santo nos llevaría a toda verdad, y es cuando Él trata y vino a redarguir. Entonces escuchamos su voz, y esta de escuchar no necesariamente es físico, es un sentido metafórico. Las diversas formas de las cuales se sirve el Eterno para expresarse con nosotros, de veras que son muy, muy diferentes y versátiles, vaya así. Entonces, aquí se trata justamente de que tú conozcas estos aspectos que te estoy diciendo y logres ubicar, logres ver cuándo es el enemigo el que te está induciendo pensamientos y cuándo te habla el Espíritu Santo. Recuerda que lo que hace el Espíritu Santo es hablarte antes de la tentación, y te lo dice sin que tú lo oigas, pero a la vez lo oyes. Te está diciendo no des ese paso, porque pues vas a caer, ¿sí? Y sin embargo hay otra voz que te dice también hazlo, ¿sí? Y esos son justamente los caldeos, ¿sí? Entonces, hasta este momento hemos hablado de las emociones, de cómo fueron objeto de liberación, cómo puede ser objeto de liberación, y ahora también nuestra mente es objeto de este ataque que te refiero, y que también vamos a ver la necesidad de que sea liberada. Además, como vimos en el tema pasado, es una oferta que hace Yeshua, y es uno de los ministerios que vino a hacer aquí en la tierra, a proponernos aquí en la tierra. ¿Quieres libertad? Ven, libertad en tus emociones, libertad de tu opresión, libertad de tu pensamiento, de tu mente. Y mira, para poder entrar en este tema, vayamos a ver a Génesis 3:1-6, ¿sí? ¿Cómo empezó todo esto? Que ahora nos tiene aquí hablando justamente de este tema para elucidarlo, para aclararlo, vaya, ¿sí? Para dilucidarlo, ¿sí? Es Génesis 3:1-6, Bereshit 3:1-6. Dice: ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que había hecho el Eterno Dios, y dijo a la mujer: así que Dios ha dicho, ¿no comerán de ningún árbol del jardín? La mujer le dijo a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comerán de él y no lo tocarán, no sea que mueran. La serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que en el día que coman de él, los ojos de ustedes se abrirán y serán como Dios, conocedores de lo bueno y lo malo. La mujer vio que el árbol era bueno como alimento y que era una delicia para los ojos, y que el árbol era codiciable para discernir. Así que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido junto con ella. ¿Qué ocurre aquí, mi hermano? Mira,
la palabra, y esto ya lo hemos visto en el programa Retorno a la Verdad con el hermano Lupito, él ha entrado a profundidad en estos temas. Puedes ir a ver el día 6, de los primeros programas que él emitió, ahí encontrarás a profundidad de este tema. Sin embargo, aquí, ¿qué está ocurriendo? Primero, a Eva le agradaron esas palabras que escuchó de la serpiente y le creyó. Justamente la serpiente, aquí en este hecho, es la primera vez que le habla a un ser humano, y lo hace con un interrogante. Un interrogante que lleva jiribilla, que lleva algo de fondo, algo detrás, que buscaba algo. Imagínenlo, imaginen a Satanás. Oye, así que ha dicho Dios, no comerás de ningún árbol del jardín. Imaginen ese contexto, poniendo en duda la instrucción del Eterno. Bueno, aquí el sentido de ver no significa en el sentido necesariamente físico, sino intelectual. ¿Y qué fue lo que entendió Eva aquí? No solo fue que veía sabroso el fruto del árbol, sino que comprendió que era para ser como Dios. Entonces, aquí ya se entró a otra dimensión de el entendimiento de Adán, de Ava, en este caso es Ojabá, de Eva o Jabá. Ahora, el no lo tocarán también es algo que no le había dicho el Eterno, ¿sí? Aquí, si lo ves tú, regresas al programa del hermano Lupito, fue algo que pensó Adán, el dar como instrucción, el que no se tocara, pero lamentablemente no se lo dijo a Jabá. Ahí estuvo el error. Sin embargo, aquí la mujer le llamó porque iba a ser como Dios. Satanás estaba apelando a los sentidos de la mujer, a los sentidos de Jabá. Y en la mente de ella ocurrieron una serie de procesos que finalmente dieron lugar a la codicia y al deseo. En un primer momento, por el objeto o cosa, el árbol, pero en especial su fruto. Pero ¿sabes qué? Más allá de esto, que es de lo físico, por su mente cruzó la idea de que sería como Dios, conociendo el bien y el mal, e imaginándose también con un poder para crear como el de Él. Satanás quería ser igual, quería ser semejante a Dios. Aquí estaba induciendo pensamientos similares. Ahora, Satanás conocía la estructura mental de Jabá o de Eva. Es más, conoce muy bien al ser humano. El ser humano tiene muchísimo tiempo, millones de años conociéndolo. Si tú ves el relato que hace en Torah el Eterno, en Génesis, en Éxodo, pues verás que son 5.780 años, de acuerdo al calendario que se puede obtener de la Torah. Sin embargo, los estudios arqueológicos hablan de que el ser humano tiene mucho más tiempo atrás. Tiene más de 30.000, 40.000 años. Los mismos dinosaurios, ¿cuánto tiempo? Entonces, estamos ante un hecho que es, si bien en el relato bíblico, toral, ¿sí?, es de tiempo no tan lejano, habla justamente de una recreación. ¿Sí? Entre el primero y segundo versículos hay una cantidad de años, millones de años que no imaginas. Entonces, aquí lo que hace justamente Satanás es querer hacer caer a Jabá y a Adán, y con ello a todo el ser humano, ¿sí? Porque Jabá justamente era la que iba a dar vida a toda la humanidad. Dentro de Adán y dentro de Jabá estaban toda la humanidad, la que ya no está, la que aún está o estamos,
y la última que estará, el último humano que estará también ahí en Jabá estaba. Entonces, conocía muy bien al humano, conocía muy bien a la creación de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás ya había tenido esa contienda celestial que derivó justamente en que la tierra fuera casi destruida. Entonces, con ese conocimiento que tiene Satanás del ser humano, del hombre, sabe por dónde entrarle, sabe cómo tentarlo, sabe cómo tentarnos, sabe nuestros puntos flacos, sabe cómo perturbar nuestros pensamientos, sabe cómo inestabilizar la paz que el Eterno nos ofrece y que nosotros en obediencia la podemos vivir. Y sabe también cómo llevar al ser humano de manera gradual a que caiga, a que sea rebelde, ¿sí? A que desobedezca. Entonces fue justamente de esta manera como Satanás pudo trastocar los pensamientos de Jabá y hacerla caer fácilmente, ¿sí? Y mira, Yeshua, nuestro amado Maestro, también nos dice algo sobre esto. Juan 8, 23, 24. Vamos a ese pasaje. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis. Yeshua sabía perfectamente que nosotros como seres humanos somos objetos de ataque también en nuestra mente, pero dijo: si no creéis que soy yo, si no crees que yo existo, que yo soy quien soy, vaya, ¿sí? En ese pecado morirás, y morirás en todos los pecados, porque justamente lo que hizo Yeshua fue a venir a ofrecernos salvación, vida eterna, liberación, sanidad, etcétera, ¿sí? Entonces solo Yeshua es quien nos puede dar libertad de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, de nuestra percepción, de nuestras memorias. Es Él quien nos puede dar libertad de esos procesos mentales que ocurren en el ser humano. Y es en todos los sentidos, ¿eh? Mira, nacemos con una condición mental maleable, con alta plasticidad, ¿sí? Y es a lo largo de nuestra vida que, dependiendo del contexto, empieza una distorsión gradual de nuestra mente, de la mente del niño. Y en ello, el entorno social es determinante. Y mira, ¿qué pasa en nuestros días? Hay una sensación de turbulencia tremenda, ¿sí? Y en los diversos órdenes de la vida de la sociedad, en la política, en la economía, en la cultura, en el terreno de la seguridad. Entonces es un entorno que contiene fuerte violencia en diversos sentidos. Esto también se aúna a algo que se vive, pero poco se hace uno consciente de ello: la sensación de rapidez, de celeridad con la que pasan las cosas. Un ejemplo de ellos, ya lo he comentado. Tenemos un celular con determinadas características comprado del día de hoy. Bueno, no vamos a esperar más de 6 meses para que ya venga otro del mismo modelo mejorado. Nada más le cambian algo para hacerlo diferente del que tú tienes, ¿sí? Entonces, estamos expuestos a una oferta de patrones de conducta, de patrones de forma de vestir, de patrones de alimentación que son impuestos por un mundo de consumo en el que, si no lo analizamos tranquilamente, sosegadamente, opera contra ti, contra mí, contra todo quien se dice creyente, en cualquiera de las modalidades de ser creyente de Cristo, de Yeshua, ¿sí? Entonces, estamos en un mundo de consumo,
¿Y sabes cuál es el mecanismo con el cual se mueve este mundo de manera general? Mira, lo que interesa es, y en el terreno laboral, es que nuestra productividad, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, ¿sí? Y para ello pasamos, al menos 30 años dando justamente ese tiempo, ese esfuerzo para producir. Y por ello recibimos una paga. Y con esos patrones entonces se ha llegado gradualmente a trabajar, a obtener recursos financieros, económicos, para poder vivir en esos patrones que la sociedad de consumo oferta y de las cuales es muy difícil de escapar. Y así de manera rápida te puedo decir, cuando ocurre esto en un creyente, entonces está haciendo una mayordomía, mala mayordomía, ¿sí? Porque el Eterno, los recursos que te da, siendo un Dios de abundancia, siendo un Dios de prosperidad, primeramente es para que cumplas tu llamado, tu propósito y tu ministerio. ¿Sí? Que puedas extender el reino aquí en la tierra, que puedas ir a las naciones. Yeshua nos dio una tarea: ir a las naciones, predicar el evangelio del reino, las buenas nuevas, ¿sí? Y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, para eso son los recursos, y de ahí vas a tomar para vivir. Pero lo central, la razón principal por la cual te da el Eterno esos recursos, es para que tú puedas cumplir con el llamado, con el propósito y con el ministerio. Que cumplas el propósito general por el cual estás tú aquí en la tierra: conocerle y servirle. Entonces, vemos de esta manera cómo hay gente atada, volviendo al tema, hay gente atada, procurando comprar, mira, un calzado de determinada marca, y la razón ¿cuál es? Porque está de moda. Eso es muy propio, por ejemplo, los jóvenes, ¿sí? En nuestras generaciones en ciernes, en tus hijos, en nuestros hijos, en nuestros nietos, ¿sí? Entonces, mi hermano, mi hermana, tú que eres padre, tú que eres patriarca, que eres abuelo, aquí tienes para que tú puedas, tienes elementos para que tú puedas trabajar con tus generaciones, mostrarles qué es lo que hace el mundo y cómo el mundo, como Misraim, Egipto, vaya, ¿sí? Trata de esclavizarlos para que así no puedan tener vida eterna. Recuerda que nuestro sentido de vivir aquí no es hacia aquí, hacia la hora, no, es hacia el futuro, en la patria celestial, en vida eterna, haciendo tesoros en el cielo. El banco en el cual nosotros depositamos no es aquí en la tierra, es en el cielo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tú necesitas saber para poder trabajar con tus generaciones. Y tú, joven, entiende esto, porque está en riesgo algo sumamente valioso: tu vida. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual aquí en la tierra, y la vida eterna negada por causa del pecado, hermano. Entonces, joven, adulto, padre, abuelo, madre, abuela, tienes aquí elementos para poder trabajar con tus generaciones y abrirle la visión del escenario en el cual está viviendo. Y mira, porque ocurren también cosas. Cuando tú no le compras a tu hijo, cuando tú no le compras a tu nieto lo que se les antoja, lo que quieren, se enojan. Y ese enojo dura no pocos días, ¿eh? Y aparte se frustran. ¿Sabes por qué? Porque se ha imbuido tanto a través de los medios que todo ser humano tiene derechos. Estamos en la sociedad del humanismo, pero también la sociedad del derecho, y no la sociedad de las obligaciones.
se privilegia el derecho por sobre la obligación. Y entonces tenemos hijos tiranos y padres sumisos, padres obedientes, ¿sí? Eso es un fenómeno que ocurre en nuestra realidad, trastocando por completo, ¿sí?, la voluntad del Eterno, porque no es de esa manera, ¿sí? Los creyentes sabemos que la vara de la corrección aplica, pero si tú haces algo en ese sentido, ¿qué es lo que viene? Es más, mira, tan simple, el hijo puede ir a acusarte de violencia intrafamiliar, cuando la misma Biblia te autoriza a que en amor utilices la corrección. Y la corrección no es necesariamente física, O sea, es cierto, puedes tomar a tu hijo después de haberle hablado por 2 veces y en la tercera decirle: debo de castigarte porque te amo, porque quiero corregirte. Y no es castigarle con violencia, con enojo. O sea, es violento, sí, el pegarles, pero no, que no haya esa emoción de enojo, sino en amor. Pero también la corrección aplica cuando le restringes, ¿sí? No solo las nalgadas pedagógicas, es cuando también le haces restricciones propias de la buena mayordomía, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros necesitamos entender para que como creyentes no estemos atados como a los hijos tiranos, a los hijos rebeldes, a los hijos que no escuchan, ¿sí? Entonces, fíjate cómo este entorno social en el que vivimos nos va modelando poco a poco la manera de pensar, y sobre todo está enfocado a las generaciones jóvenes, Somos bombardeados por la televisión. Mira, ¿cuántas personas no pasan tantas horas frente al televisor viendo novelas, por ejemplo? Programas que en realidad lo único que hacen es entretenerte, pero no te aportan algo edificante. ¿Te has preguntado qué es lo que enseña una novela, por ejemplo? Vemos un villano y vemos al bueno, vemos la víctima y el victimario. Pero ¿sabes qué? Hay algo también detrás de todo esto. Vemos antivalores, vemos cosas contrarias a la moral que el Eterno quiere en sus hijos. Y no, bueno, en su máxima creación, el humano. Y hay algo curioso, fíjate. La mayor parte de los televidentes que ven justamente las novelas son mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque son más emotivas. Fueron creadas justamente por el Eterno con esa constitución, ¿sí? Con emotividad, con alta emotividad. Nosotros somos más lógicos, somos, digamos, más racionales en ese sentido, no tan emotivos. ¿Y qué es lo que ven? ¿Qué es lo que se ve en las novelas? Un antivalor, infidelidad, engaño, mentiras, abuso, gritos, violencia, y agrégale. Y todo eso entra en la mente. Toda esa información se procesa. Y esto moldea, al punto que en no pocas personas se asume como una forma de vida, como una forma de ser, volviendo normales lo que en esas novelas se ven: adulterio, la fornicación, por ejemplo. Y entonces se actúa conforme a los criterios que están en esas telenovelas, que se muestran en ellas, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay tanto índice de divorcio? ¿Por qué no se sostiene la familia? Porque ha venido tomando lugar de manera importante los otros tipos de familia. Estamos ante este fenómeno, ¿sí? Una contribución la hacen justamente las telenovelas. Mira, me acuerdo yo que hace algún tiempo los niños pequeñitos, muy pequeñitos, vaya, de preescolar, no hablaban de novia, ¿sí? No hablaban de tener novia. Sin embargo, en algunas telenovelas, ¿sí?, empezó a presentarse la situación de la novia en niños muy pequeñitos. Y ahora es más común ver que un niño diga que ya tiene novia en el jardín de niños, ¿sí?
Esos son los patrones de conducta que inducen las telenovelas. Ahora, si puedes ver también, hay otra cosa que necesitamos entender. En el entorno familiar es donde aprendemos los primeros valores. Sí, imagínate un entorno familiar donde se ven telenovelas. Bueno, ahí esos valores entonces son los que se ven a través del comportamiento y expresiones verbales y no verbales de los padres. Y así es como el pequeño, el hijo, nuestras generaciones en ciernes, en formación, es como aprenden a percibir el entorno, lo aprenden a percibir como lo perciben los padres. Si el papá o la mamá o ambos tienen conductas inadecuadas, también son adoptadas como buenas por el niño. ¿Sí? ¿Qué dice la moraleja, la sentencia? Hijos de padres violentos, violentos serán. Entonces, es por poner un ejemplo, vaya, ¿sí? Ahora, también si revisamos qué pasó con esos padres, en qué contexto también fueron creciendo, fueron estructurando sus pensamientos. Y ¿sabes qué? Cuando hacemos esta revisión hacia atrás, entonces hablamos de las herencias generacionales. Y la Escritura es muy clara en ese sentido. Cuando en el mandamiento dice, y visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces fíjate, aquí la misma Escritura nos habla de esto. Por eso es que como creyentes necesitas conocer esto y empezar a trabajar en ti, no ver la paja en el ojo del otro, sino ver tu propia viga y empezar a trabajar en ella, porque de esa manera es como tú vas a dar con tu testimonio ejemplo de vida y patrones de conducta apegados a la voluntad del Eterno. ¿Y sabes qué? Entonces, ¿qué tipo de mente se favorece en estos contextos? ¿Te has preguntado eso? Bueno, de lo que se trata es que tú empieces a hacerte este cuestionamiento y empieces a buscar respuestas y empieces a ver el escenario, que no lo mires con ingenuidad, míralo con el filtro de la misma Escritura. Y déjame te digo algo más. Bendito el Eterno. Gracias, Yahweh, porque a eso envió a Yeshua. Aquí es donde aparece la figura de nuestro amado Maestro. Es con su presencia cuando Él dice, alto, esperen. Y te dice, ¿de qué estás alimentando tu mente? Y lo primero que nos dice es, tu mente no es carnal, porque fuimos hechos a semejanza de Yahweh, acuérdate. Y por tanto, no debe alimentarse con todo eso que oferta el entorno. Eso es lo que hace Yeshua. Sí. Y mira, te llevo a ver otra situación. ¿Qué pasa con los programas que aparentemente son inocentes? Los programas infantiles, las películas infantiles, también hacen una propuesta de conducta en sus personajes. Y son personajes, muchos de ellos, la mayoría, que animan a comportamientos agresivos y violentos. ¿Y quiénes sufren la consecuencia de ello? Los propios padres. Quienes reciben justamente el efecto de la decisión de permitir que esos niños vean ese tipo de programas. Por ello es necesaria la acción concertada, conjunta, puesta de acuerdo de los padres y sobre todo en especial el fortalecimiento de la figura del padre como una figura de autoridad. Eso es lo que sucede en el entorno, fíjate. Se aprende la manera mundana de vivir. Y aunado a ello, la tendencia al mal que trae consigo el ser humano, de no darse la corrección, entonces el escenario es que el individuo puede perderse y entonces quien sale ganando, justamente la serpiente antigua. Sin embargo, Yeshua te dice, oye, yo estoy aquí para lidiar con esa problemática mental que traes. Voltea y veme.
Esa problemática que fue provocada por todo lo que aprendiste en tu casa, por todo lo que has aprendido durante tus años de vida. Lo que has aprendido también al grado que te condiciona, al punto que ni siquiera piensas, al punto que actúas de manera automática. ¿Sí, mi hermano? ¿Sí? Por ello se necesita la conciencia, pero con la mente de Cristo. ¿Sí? Y mira, la escritura tiene simbolismos. ¿Sí? Y vayamos a ver uno de ellos. Juan 19:17. A lo mejor ni habías pensado esto, va a ser revelación para ti, mi hermano. Juan 19:17 y 18. Dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Qué hay aquí de simbolismo? ¿Sí? En este pasaje, Jesús fue puesto sobre ese montículo que se llama la calavera. Una calavera, pues es el cerebro, vaya, así es el cráneo, que dentro de él, ¿qué tiene? El cerebro. ¿Y qué hay en el cerebro? Nuestra mente, nuestros pensamientos. Bueno, Yeshua, aquí, ¿qué está diciendo? Yo puedo estar sobre tus pensamientos, sobre tu mente. Véelo. Revelación, hermano. Ahí la tienes, ¿sí? Esa es la oferta que Él hace a todo creyente. Y el aceptarla, ¿sabes qué, mi hermano? Implica tener cada día las promesas de su Padre en nuestras vidas. Y además, la promesa de vida eterna en el mundo venidero. ¿Sí? Yeshua no solo sana nuestro cuerpo, tal y como dice la profecía, sana nuestras emociones y también sana nuestra mente y nos permite vivir bien en esta tierra. Y además, siendo garantes de la promesa de vida eterna. Cuando no ocurre esta sanidad, que es en no pocos creyentes, ¿sabes por qué? Es porque aún no hay liberación de las ataduras mentales que trae uno como creyente, que traes tú como creyente, que trae los creyentes que están contigo en tu congregación. Y por ello, ¿sabes qué? Hay opresión en sus vidas, ¿sí? Hay cautividad en áreas de su vida. ¿Por qué? Porque su manera de pensar no ha sido renovada. ¿Sí? En griego el arrepentimiento habla de renovar la mente para que cambie nuestra forma de pensar, nuestra manera de vivir. Sin embargo, no ocurre. ¿Por qué no ocurre? ¿Sí? La respuesta, de manera muy rápida, y lo vas a encontrar aquí a lo largo de los programas, es que no se te ha mostrado en profundidad en dónde está el punto por el cual hay tanto creyente en el que no se ven reflejadas las promesas y bendiciones del Eterno. Pero aquí las vas descubriendo, por eso son este tipo de mensajes. Entonces, ¿qué pasa? Un creyente que está en esa condición, podrán pasar los años y seguirá ocurriendo lo mismo en su vida. Seguirán los vicios aprendidos, en las formas de hacer aprendidas, en las formas de percibir las cosas carnalmente, a la manera como lo aprendió en el entorno vivencial en el cual cada día está viviendo, está inserto. Y sobre todo, fíjate, trayendo a memoria los malos pensamientos como soporte de esa vida diaria. ¿Sí? Y la Escritura no lo dice. Lo dice muy claramente. ¿Sí? Mira, te pongo dos ejemplos. En Proverbios 6:18. ¿Sí? Un corazón que trama pensamientos de iniquidad, pies que se apuran en correr hacia el mal.
Entonces, nuestros pensamientos determinan cuando son de iniquidad, cuando son de maldad, cuando son pervertidos, perversos en referencia con la Escritura, entonces iremos a hacer maldad. ¿Sí? Nuestros pies y nuestras manos irán presurosos a la comisión del pecado. Segundo ejemplo, ¿sí? En Salmos 10:4, el malvado con su espíritu orgulloso no buscará a Yahweh. Es decir, no hay Elohim, son todos sus propósitos. Aquí lo que trata de decir, que al final son todos sus propósitos, todos son malos pensamientos. ¿Sí? ¿Cuál es la condición que hay en el orgullo? Perdón, que hay en el malvado, el orgullo. Hay un espíritu de orgullo, y ese espíritu de orgullo impide que busque a Yahweh. ¿Recuerdas la enseñanza? En varios programas, fueron varios programas, varias emisiones en las que tocamos el tema del orgullo y cómo impide una relación con el Eterno, y cómo Yahweh abomina al de corazón orgulloso, no lo quiere, lo digamos en términos humanos, lo odia, vaya, ¿sí? Más o menos por ahí está esa palabra, abominación. El malvado con su espíritu orgulloso no buscará a Yahweh. Es decir, dirá, no hay Elohim. ¿Por qué? Porque todos sus pensamientos son malos pensamientos. Y bueno, también te hablaba ya en otra ocasión que nuestra mente generalmente busca cosas que producen placer. Y recordemos que nuestra sociedad actual precisamente busca solo eso, el placer. Lo vimos ya en los mensajes anteriores. Es una sociedad hedonista. ¿Qué quiere decir sociedad hedonista? Que busca solamente lo placentero. Entonces, los recursos que existen, de los cuales dispone el ser humano, se usan no para buscar a Dios, no para propiciar la santidad. ¿Sabes por qué? Porque esta santidad es propia del ámbito espiritual. Entonces, mi hermano, con esta última idea cierro esta emisión. Y te decía, es el encuadro solamente, nos falta ver todavía cada uno de los 3 subtemas que componen este tema, mentes liberadas. Pero aquí date cuenta, mi hermano, cavila, piensa, analiza. Ahorita que estás ahí arrellanado en tu silla del comedor, en tu sillón preferido de la sala, en tu cama recostado, con tus audífonos puestos, no sé cómo estés, piensa en lo que acabas de escuchar. Reflexiona en ello, mi hermano, ¿sí? Y te veo el próximo martes, aquí, en este muro de Java Ministerios, en este canal de Java Ministerios, canal en el que el Señor lo ha constituido, nuestro Padre Eterno lo ha constituido en un recurso para hacerte llegar a ti lo que Él quiere que sepas, lo que Él quiere que oigas, lo que Él quiere que escuches, para que tú puedas ser garante de salvación y vida eterna, y pueda ser garante de las bendiciones que Él tiene para ti en su mano para dártelas, que tienen como condición la obediencia a su palabra, la obediencia a su voluntad, el ajustamiento a la moral que el Eterno establece en su Escritura, en su Torah, en su instrucción. Mis hermanos, entonces nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Sí, una delicia poder compartir con todos ustedes esto que el Eterno manda en un regalo precioso. Sí, espero que tu corazón haya recibido
esto que el Eterno ha enviado, ¿sí? Les habló Lucino Javier García Pesina, miembro de Javá Ministerios y siervo de Yeshua, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Shalom. Esperando que haya sido de construcción y edificación para tu vida, la fe del creyente. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Shalom.